Buenos días, profesora, me presento, mi nombre es Raúl Leonardo Palacio Prada, mi compañero Sammy Moreno Payares. Con esto constataremos el video del parcial que usted nos colocó, de los tipos de contrato, obligaciones y del empleador y eso. Bueno, empezando, quiero hablar que el acuerdo laboral al que llegan el trabajador y la empresa se conoce como tipo de contrato, que quiero empezar a hablar del tipo de contratos que tienen en Colombia actualmente. Podemos decir que cada contrato es un documento indispensable para cualquiera de las dos partes, tanto empleado como empleador. Esto puede establecer unos términos y unas particularidades que deben cumplir durante el tiempo que dure la relación laboral, profesora. Digamos que ahorita viene pues digamos las características que quiero mencionar y los tipos de contrato que hay pues digamos en la regularidad del Código Sustantivo del Trabajo, el CST. Digamos que el documento que deben conocer tanto empleados como empresarios. Ahora, ¿cuáles son los tipos de contrato que están en el trabajo? Los contratos que establecen aspectos importantes tienen que ver como la duración de un periodo de prueba o acuerdo previsto para la terminación. Por ello, la empresa debe establecer cuál es la relación laboral que tendrá un empleado con el empleador. El artículo 46 del Código Sustantivo dice que los tipos de contrato en Colombia, cada uno con sus características, sirven para establecer la remuneración salarial, duración y entre otros aspectos que la parte considera pertinentes. Hablamos por ejemplo del contrato indefinido. Los contratos a término indefinido son aquellos cuya fecha de terminación es indefinida al momento de la firma. En este tipo de contrato cualquiera de las dos partes pueden dar por terminada la relación laboral cuando hubiera lugar a ello, por decisión del empleado, por decisión de la empresa, con o sin justa causa, al cumplir con la edad de la pensión. Para los trabajadores en este tipo de contrato es más beneficioso ya que proporciona la estabilidad laboral y un mayor compromiso en la empresa. Ahora, contrato fijo. El contrato de trabajo a término fijo indica que la relación laboral entre ambas partes tiene una fecha de duración. Según el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, este tipo de contrato laboral debe estar siempre por escrito, es decir, no puede hacerse de forma verbal. La duración de este tipo de contrato se puede hacer hasta de 3 años. Si quiere contratar nuevamente al trabajador, puede renovar el contrato tantas veces como la crea necesario, pero sin sobrepasar el límite estipulado. Si el contrato fijo por menos de un año, puede renovarse por 3 periodos, igual o inferiores. En el cuarto periodo de la duración, el contrato debe ser mayor a un año y así sucesivamente. Esto asegura para el empleado que un contrato de trabajo puede aumentar de duración progresivamente con la de ciertamente estabilidad. Contrato por obra o labor. Ahora otro tema, profesora. La duración de este tipo de contrato se establece según el tiempo que lleve terminar la obra o labor por la que fue contratado el trabajador. Es decir, que se desconoce con una exactitud la fecha en la cual puede terminar su contrato. A diferencia del contrato o término fijo, la obra o labor no es renovable y se puede dar por terminada sin preaviso. En este caso, si se termina la obra o labor, es necesario realizar un nuevo contrato cuando así se requiera. Contrato de aprendizaje, profesora. Está enfocado en la formación de los practicantes. La idea de este tipo de contrato es el aprendizaje y que la práctica que incluya el mundo laboral. Y digamos, hablemos también de la remuneración. Es llamada auxilio de sostenimiento, que depende completamente de un convenio entre ambas partes, donde el estudiante no tiene prestaciones sociales. Digamos que el valor de la remuneración depende si el practicante es universitario o no es universitario. De ser universitario, tiene derecho a un salario que debe ser superior o igual al mínimo. Y si el practicante no es universitario, tendrá como una base de pago a un salario por debajo del mínimo. Ahora digamos cómo se formaliza un contrato de trabajo. De acuerdo con el artículo 37 del Código Sustantivo del Trabajo, para formalizar un contrato de trabajo existen dos formas: mediante el contrato verbal y mediante el contrato escrito. El contrato verbal dice que es un tipo de formalización, indica que tanto como el trabajador y el empleado llegan a un acuerdo de palabra en puntos como lugar de trabajo, forma de remuneración, periodo de pago y fecha de duración. Al no existir un documento escrito que constancia del acuerdo laboral entre ambas partes, resulta más difícil comprobar que se cumplieron. Los términos del contrato en este caso puede presentar inconvenientes a futuro. Ahora, el contrato escrito requiere expresamente de un documento escrito con dos de los acuerdos a los que llegan con un trabajador.
naturaleza del trabajo, remuneración, periodo de pago, duración del contrato, suministros del trabajo en caso de que se requiera. El documento escrito debe tener a ambas partes, así constituya una prueba en caso de presente algún, pues la prueba es para que presente algún inconveniente. Ahora voy a dar al siguiente el tema, que es las obligaciones del trabajador al empleado. Este tema pues diré una parte yo y la otra parte la hará mi compañero Sammy Moreno. De acuerdo con las normas laborales vigentes, cuando se firma un contrato de trabajo, el empleador no solo queda obligado a realizar pagos salariales, sino además debe cumplir, entre otros aspectos, con el pago de las prestaciones sociales de la Seguridad Social y demás beneficios que originen este tipo de relaciones contractuales, y así evitar la responsabilidad de acciones. Tipo de contrato de trabajo puede vincular personal en las empresas. Las empresas están facultadas a firmar contratos de trabajo que, de acuerdo con su duración, puede ser a término fijo o indefinido y pactarse de manera verbal o escrita. Tener claro este aspecto fundamental es el momento de definir los derechos y obligaciones de las partes, es decir, el empleador y el trabajador. Lo anterior, pues recordemos que firmar este tipo de acuerdo genera más para el empleador el pago de serie de obligaciones, como por ejemplo las prestaciones sociales y la dotación de derechos, que no aplican si se habla de un contrato de prestación de servicios por ser de naturaleza civil. Pago de prestaciones sociales y aportes para fiscales durante incapacidad médica. La prima de servicio, la cesantía, los intereses a las cesantías y a las vacaciones hacen parte de los beneficios laborales denominados prestaciones sociales, los cuales debe liquidar y pagar el empleador bajo las siguientes normativas: artículos 186 y 306 del Código Sustantivo del Trabajador y la Ley 50 de 1960. Para el pago de seguridad social y para fiscales en contrato de trabajo, también hay otras obligaciones que tiene el empleador, es afiliar y pagar la seguridad social y para fiscales por cada trabajador, pues así establece la Ley 100 del 1993. Evadir esta responsabilidad puede acarrear muchas sanciones y entre otras complicaciones. Por ejemplo, la imposición de sanciones que por parte del Ministerio de Trabajo y puede hacer demandas laborales y rechazo del pago de incapacidad médicas. Al respectivo componente presente debe ser los aportes a tratado en la Ley 558 del 2020, medidas laborales pedidas en el marco de la emergencia del COVID-19. Ahora, la dotación laboral. ¿Cuáles son los trabajadores que tienen derecho a ella? La dotación laboral debe ser cancelada cada cuatrimestre, abril, agosto, septiembre y diciembre, en los términos que lo provisto el artículo 130 del Código Sustantivo del Trabajo por parte del empleador, o los trabajadores que vengan hasta 2 salarios mínimos, incluso cuando estos solo llevan 3 meses al servicio de la empresa. Es importante tener presente que hablar de dotación laboral no es el mismo que hablar de elementos de protección personal, pues la primera está sujetada al salario del trabajador y la segunda debe ser proveer, sin ninguna excepción, pues que los que busca es disminuir los riesgos de un accidente de trabajo. Valor del auxilio del transporte a partir del 2020. Tiene derecho a recibir pago del auxilio de transporte equivalente a 102.854 pesos por el 2020. Los trabajadores que vengan hasta que 2 salarios mínimos. Recordemos que el empleador que exonere de este pago se supera el tope mencionado, y cuando el trabajador no tiene la obligación de desplazarse, como ocurre en los siguientes casos, autoriza la licencia de incapacidades, vacaciones, incluso cuando adopta la figura de teletrabajo, pues eso ratifica el concepto. Profesora, disculpe, esta digamos es la parte que me ha concluido. Quiero darle mi continuidad a mi compañero Sammy Moreno Payares para que podamos concluir y terminar este video. Muchas gracias. Continuando con el tema del compañero Raúl, empezamos con la prohibición de los empleadores. Bien, como número 1 tenemos la retención del dinero de los trabajadores. Esto solamente se puede hacer el 50% si las cooperativas así lo requieren. Segundo, obligar a comprar en sitios que establezca este empleador. Tercero, exigir dinero para mejorar los impuestos para mejorar el puesto de trabajo. Cuarto, limitar el derecho de asociación. Quinto, imponer obligaciones de carácter religioso y político. Séptimo, poder permitir todo tipo de rifas y demás colectas en el trabajo. Octavo, adoptar toda lista negra para extrabajadores. Noveno, autorizar cualquier acto que vulnere los derechos de los trabajadores. Bien, ahora las prohibiciones de los trabajadores. Primero,
sustraer de la fábrica o taller útiles de trabajo. Segundo, presentarse al trabajo en estado de embriaguez. Tercero, conservar armas en el sitio de trabajo, a no ser que sea vigilante. Cuarto, faltar al trabajo sin justa causa. Quinta, disminuir intencionalmente el ritmo de trabajo. Sexta, hacer colectas o rifas. Séptima, coartar la libertad de asociarse a un sindicato. Octava, usar todas las utilidades o herramientas en lugares no hechas para este trabajo. Luego seguimos con los salarios. Tema salarios. Esto lo encontramos en el título 5 en salarios. Bien, el 127 nos dice que el salario constituye toda remuneración fija o variable. El 128 constituye las sumas de dinero que ocasionalmente se entreguen al trabajador como auxilios de alimentación o vestuario. El 129 el salario en especie en toda aquella remuneración que recibe el empleado de forma continua. Los viáticos constan como salarios solo si son permanentes. Las propinas no se pueden considerar salarios. El pago de jornal diario o sueldo constituye más tiempo. Los periodos de pago serán estipulados por el trabajador y el empleado. Si hay un pago por moneda extranjera, el trabajador puede pedirla en moneda nacional. Está prohibido el pago de salarios en trueque. El trabajador tiene libertad absoluta para comprar donde quiera. El pago deberá hacerse donde el trabajador esté laborando o donde lo hayan estipulado. El trabajador podrá recibir el salario sin trabajar por disposición o culpa del empleador. El salario básico, o en este caso de no ser fijo, que se asemeja al salario mínimo. Está prohibido renunciar o ceder el sueldo. Y si no se pacta, el salario le corresponde en cualquier otro en su misma posición. Y el salario mínimo ya será estipulado por cada año por el gobierno nacional. Bien, así culminamos el tema de salarios.